Siempre nos miramos al espejo, queremos vernos perfectos, siempre queremos vernos bien, ¿cierto? Asimismo es la palabra del Señor, ella es como un espejo. Cuando tú la lees, inmediatamente esa palabra entra a tu corazón y tú empiezas a entender cuáles son esas cosas que tenemos que cambiar, cómo nuestra vida debe empezar a caminar correctamente. Entonces, bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. De verdad esperamos que la palabra del Señor hoy hable a sus vidas. El día domingo, próximo domingo, nuestro servicio será a las 8 de la mañana. Listo, usted va a estar aquí bien tempranito con sus niños, con sus invitados, con cada uno de nuestros niños de los diferentes grupos. Cada maestra se va a ubicar con sus niños ahí porque ya los conocen. Entonces se van a ubicar ahí con sus niños, los que traigan de los grupos, y de igual manera que se convierta también en una fiesta como hoy, porque adorar el nombre del Señor debe ser así, con gozo y con regocijo. ¿A qué horas es el servicio de hoy en 8? A las 8 de la mañana. Gloria al Señor. Vamos a pasar a nuestros niños, por favor, al salón. Vayan bien juiciositos, bien activos, que para ellos también hay una palabra de bendición. Usted no se puede perder este tiempo porque nuestros niños van a hacer diferentes presentaciones. Los de diferentes grupos van a hacer presentaciones. En cada uno de los barrios ya están ensayando para que usted ese día venga y pueda ver nuestros niños que tanto han aprendido. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Buenos días. Dios les bendiga. Bueno, continuamos de pronto hablando un poquito. Estamos en un tema de hablar sobre Cristo, su propósito, qué es lo que Él quiere. Recordemos que empezamos desde Semana Santa, ¿cierto? Finalizó Semana Santa y empezamos como enseñando, y es algo en lo que yo quiero que usted y yo nos enfoquemos. Dígale al que tiene a su lado: Cristo no es un amuleto. Al que tiene atrás. ¿Por qué? Porque es que en nuestra vieja manera de vivir, ¿cuántos tuvimos a Cristo como un amuleto? Y decíamos que creíamos en Dios. Muchos lo tenían colgado en la cama, detrás de la puerta, en un tobillo, aquí en la billetera. ¿Y en qué momento corría usted a buscarlo? Aunque supuestamente usted creyera que lo tenía ahí. Cuando habían problemas, ¿sí o no? Imagínese que es bien triste el tener ahí la estatuica y en la sala, y ahí en la sala estar tomando y diciendo malas palabras. ¿Sí? Es porque no nos interesa. Pero cuando habían problemas, entonces ahí sí íbamos y por favorcito, ayúdanos. Entonces, Cristo no es un amuleto. Cristo tampoco es para que nosotros nos volvamos orgullosos o altivos o prepotentes como los fariseos. Cristo vino para justificarnos, para perdonar nuestros pecados, para darnos entrada al reino de los cielos. Ahora, simplemente se trata de saber y entender eso, que Él murió en la cruz para que tú y yo seamos salvos y ya. O esa es la parte que Él tenía que hacer y ahora necesitamos hacer nuestra parte. ¿Cuántos están haciendo su parte? El título del mensaje hoy es santificación y purificación. ¿Cuántos creen que Cristo también fue a la cruz del Calvario para que tú y yo nos pudiéramos santificar y purificar?
Porque la Biblia dice que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? No podemos ser el tipo de cristianos que, bueno, ya no adoramos la imagen, ya no idolatramos la imagen, ni la estampita, ni nada de eso, pero que solamente queramos buscar a Dios cuando hay problemas. Porque la pregunta es, ¿qué proceso estás teniendo tú para santificarte y purificarte? Aparte de que quieras que te vaya bien, ¿cuántos quieren que les vaya bien? Amén. ¿Pero solamente aquí o también quieres tener entrada al reino de los cielos? ¿Cierto? Ahora los voy a poner entre la espada y la pared. ¿Cuántos anhelan más entrar al cielo a que les vaya bien acá? ¿Cierto? Ahí como que, ay, pastor. Pero así muy en el fondo anhelamos eso, ¿cierto? Más entrar a que nos vaya bien aquí. Pero ahora, ya lo puse en la pared, ahora lo voy a poner en la espada. ¿Sí te estás preocupando más por querer entrar que por lo de aquí de la tierra? Ese es el esfuerzo, santificarnos y purificarnos. No solamente correr. Mira, no te vuelvas un invitado en las congregaciones. Que la gente va es porque lo invitaron, pero no haces parte de una membresía, no haces parte del cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe qué es ser parte del cuerpo? Que cumple una función en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando a usted le sale algún granito o algo que no tiene que estar en su cuerpo? Ay, tan bonito que se ve. O usted busca ver, y la cremita, y usted busca cómo quitarlo. Entonces no seamos de esos. Seamos y formemos parte del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5 versículo 24. Efesios 5, 24. Me avisan cuando ya lo hayan encontrado. Y no vayan a cerrar la Biblia después de que leamos, ni apagar el celular. Voy a colocar unos letreros ahí de prohibido utilizar el celular y otras cositas. Amén. Dice la palabra, Efesios 5, 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? Mujeres, griten así como gritaban ahorita. ¿En qué? Aleluya. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hasta ahí. ¿Cómo tenemos que ser? Aquí yo no sé cuánto sacaríamos en el examen, ¿sí? Santa, pura, gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese debe ser nuestro objetivo como iglesia, ser la iglesia que Cristo quiere que seamos. Una iglesia santa, sin mancha, una iglesia gloriosa. Y aquí hay una analogía, porque el Señor compara la relación del matrimonio con la relación que nosotros debemos tener como iglesia con Él.
Esa es una comparación la más maravillosa. Y por eso nuestra base, esposos, para ser buenos esposos, es amar a nuestras esposas como mi papá amó a mi mamá. ¿Sí será la manera correcta? No, como Cristo amó a la iglesia. Esa debe ser lo correcto. Pero también las mujeres, también viene en la comparación. Las mujeres están en una obligación. Díganle a la que tiene a su lado, tienes una obligación. Eso, vi a alguien que le abrió así harto los ojos a la otra hermana. Ahora, pero ¿cuántos somos el cuerpo de Cristo? ¿Solo las mujeres? Hermano, aquí estamos todos, y no solamente casa de oración o no solamente la cruzada cristiana, sino toda persona o lugar o grupo que se precie de decir somos la iglesia de Cristo, tiene que preocuparse por esto, tiene que esforzarse. Mire, el viernes hablábamos algo con Yane. Vamos a hablar de Yane, que no está, pero ahí está la persona en cuestión. Entonces yo le dije a ella, ¿usted qué haría si él entrara y le dijera, mi amor, vamos a preparar todo para casarnos por la iglesia? No, eso a ella le quedó de aquí a aquí la sonrisa. Claro, si es lo que yo más quiero, me decía. ¿Cuántos quieren estar en las bodas del Cordero? Ahora, ¿usted se imagina la preparación de Yane? ¿Usted se la imagina por allá? El centro le queda chiquito para comprar, para alistarse, llamando a las amigas, ¿cómo me queda? No. ¿Por qué? Porque es lo que más ella desea. Y es más, el pensamiento de la mujer creo que es ese. La mujer anhela que la lleven al altar, y anhela que allá estén todas las amigas del colegio, las que la odiaron y las que no la odiaron, ¿cierto? Ahora, ¿cómo anhela de entrar esa mujer? ¿Sucia? ¿Desmechuzada? Yo le decía a Yane, le dije, mire, usted llega mal peinada y Taylor la devuelve. Y yo les cuento, mire, cuando nosotros nos casamos, no Taylor y yo, sino mi esposa y yo, que como estaba hablando él, de pronto malentiende. Y mi esposa sabe y entiende cómo de pronto yo anhelaba verla como esposo. Y ella, donde fue a que la maquillaran, que la arreglaran, cuando ella se miró al espejo, lo primero que ella dijo es, esto no le gusta al Beiro. Y ella salió a correr para su casa y se quitó eso. La intención era darle gusto ¿a quién? Hermano, ¿cuál debe ser nuestra intención como iglesia? ¿Darle gusto a quién? A Cristo, hermanos, porque con Él es que vamos a estar una eternidad. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos y purificarnos. No mirar cómo nos hacemos ricos. No mirar, hermanos, a ver si convertimos esto en la mezquita de Santa Marta. Claro, debemos ordenar nuestra vida, tener un equilibrio. Pero aquí es donde empezamos a analizar mi vida. ¿Tiene manchas? ¿Tiene arrugas? ¿Qué hago cuando estoy solo, cuando estás sola? Cuando me enojo, o sea, ¿salen esas arrugas? ¿Son notorias? ¿O estás esforzándote por quitar todo eso de tu vida? ¿Para qué? ¿Para agradar a aquel con el que vas a ir a contraer las nupcias, el matrimonio, con aquel que vas a estar toda una eternidad? Ahora, si tú sabes que hay algo que a él no le gusta, ¿qué tienes que hacer?
ser tercos. Y no, pero a mí sí me gusta. ¿Por qué no funcionan hoy en día los matrimonios? Porque cada quien quiere hacer lo que bien le parece, ¿cierto? ¿Cuántos hemos? Yo creo que todos hemos tenido como ese proceso, ¿cierto? Las mujeres se casan esperando que el esposo les va a dar la misma vida que les dio el papá de princesas. Oiga, ayer sentí una cosa fea. Voy a abrirles mi corazón. Un niño cogió a mi hija de la mano. Yo, Señor, ayúdame, porque un día voy a ver uno más grande que yo. No, y el niño así, pero todo amable. Dana, la mano, Dana. Y fui, la cogí y le cogí las dos manos. Una aquí, la otra. Y ella me decía, papi, mira cómo me llevas. Yo, sí. Y el niño ahí al lado. Es que es mía. Pero un día alguien me va a decir, oh, Señor, ayúdame, pastor, me quiero casar con su hija. Ojalá sea así, ¿cierto? Y ella, pues que sea un hombre de Dios el que le coja la mano. Hoy, pero se siente feo. Se siente feo. Sentir que la estoy perdiendo de a poquitos a medida que vaya creciendo. Pero bueno, un día se casará. Entonces, así, mire, así está hablando de la manera en la que tiene que ser. La gente dice, las comparaciones son malas, pero Dios está haciendo aquí una comparación. Y está colocando a la iglesia en la misma posición de la esposa, ¿sí? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cómo debemos estar? Sujetos a Cristo. No solamente unos, no solamente otros, hermanos. Pero es triste lo que les voy a decir. La iglesia en general no está sujeta a Cristo. No estamos sujetos a Cristo. Y voy a hablarles solo de este lugar para que otros no vayan a decir, este pastor se tiró todo. En el mismo Efesios, en el capítulo 4, habla de que tú y yo debemos anhelar, desear, estarnos preparando para llegar a la medida del varón perfecto. Que para eso, 4:11 de Efesios dice que Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, pastores, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice el 13? Hasta que ¿cuántos? Todos. Dígale al que tiene a su lado, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Esta palabra es la que más me gusta. Todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para poder ser varones perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros logramos llegar a esta unidad, a este conocimiento? Es más, no seamos tan espirituales. Un colegio, ¿cuál es el propósito del rector? Que todos los estudiantes de 5º grado aprendan lo mismo. ¿Es así o no es así? En la universidad, el maestro, el decano, su propósito es que todos aprendan lo mismo. Pero ¿qué pasa si uno se queda en la casa? ¿Qué pasa si uno no viene a culto? ¿Qué pasa el día del examen? Profe, no me pregunte lo que enseñó el día. No. Entonces esa es la situación en la que está viviendo la iglesia hoy en día. Por eso, hermanos, nos falta para ser puros y sin mancha.
Porque si usted no viene un culto, un día, una enseñanza, hermano, se quedó. O sea, la arruga que tenía sigue ahí. La mancha que tenía sigue ahí. La falta de conocimiento sobre ese tema sigue ahí y de pronto crece un poco más. Pero muchos no le dan la importancia a no venir. Ahora, ¿cómo vamos a presentarnos, hermanos, delante del Señor? Si es que el Señor te concede la oportunidad de presentarte delante de Él. Porque yo creo que si les pregunto cuántos tienen manchas, si somos los más puros. ¿Cuántos han planchado una camisa o un pantalón que por más que usted le dé, usted dice, ¿qué le pasa a esto? Así hay algunos hermanos. Y usted tiene el de echarle agua y le pase, se le sube al máximo. No. ¿Qué necesita? Hermano, porque todo depende de nosotros dejarnos moldear del Señor. Entonces, la iglesia esté sujeta ¿a quién? A Cristo. Dígale al que tiene a su lado, sujétate a Cristo. Es a Cristo, porque a veces pensamos, mire, yo les he dicho, o sea, a mí me da tristeza cuando yo escucho a una persona que vanagloria a su pastor. Y es que mi pastor dijo, y es que el pastor nos enseñó, y es que mi pastor dijo que es así, y es que mi pastor, y que mi pastor, y que mi pastor. ¿Saben qué va a pasar con esos pastores? Que en lugar de preparar la novia para el novio, la están preparando para sí mismos. Y Dios no quiera yo casarme con ustedes. Hermano, nosotros tenemos que estarnos preparando para estar con Cristo una eternidad. Yo no tengo por qué enamorarlos a ustedes para mí. Ay, que mi pastor, ay, que mi pastor. Y no le nombran a Jesús. Es más, no son capaces de decir, hoy aprendimos y la palabra de Dios dice. No, sino es que mi pastor dijo, y mi pastor, y mi pastor, y mi pastor, y mi pastor, y el profeta, y eso dijeron. ¿Y dónde está eso en la Biblia? ¿Qué texto les leyó? No, es que el pastor ayer se metió 2 horas y se encerró en el cuarto, porque ¿no han escuchado que muchos líderes tienen en la congregación un aposento alto? Donde entran y allá se les revela la gloria de Dios. Y según ellos el Señor les habla cosas que no están en la palabra. Hermanos, no creamos a esas grandes mentiras. Eso nos arruga más y nos mancha más. Nosotros debemos obedecer a lo que está en la Escritura. Entonces, sujetarnos aquí en iglesia a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos esa es la comparación. Esa es la comparación. Mujeres, sujétense a sus esposos. Ahora en la comparación entra a estar el mayor peso, porque el hombre que sabe esto le echa el agua sucia a la mujer. ¿Qué le dicen? ¿Sí oye, no? ¿Cómo tiene que estar la mujer? Sujeta en todo. Pero ¿esto de quién depende? O sea, el hecho de que la iglesia esté sujeta a Cristo, ¿de quién depende? De Cristo. Dejó las herramientas, dejó las armas, dejó las cosas. Ya Cristo hizo lo que tuviera que hacer para que tú y yo nos sujetemos. Entonces aquí es donde la responsabilidad de alguna manera dice la mujer. Esposos, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, dejándole a la esposa lo que le tenemos que dejar para que ella sin problema se sujete a nosotros. ¿Alguna mujer tiene algún problema de sujetarse a un esposo que cumpla las normas de Cristo? Que sea un esposo amoroso,
responsable, respetuoso, que le dé el lugar. ¿Qué problema tiene esa mujer? ¿Cierto que ninguno? Entonces, si tú y yo sabemos que tenemos el esposo perfecto, ¿por qué nos cuesta tanto sujetarnos? Es más, ¿usted no ha escuchado a muchos pastores? Pues sí, la Biblia dice, pero yo pienso que, pues sí, ahí está escrito, pero yo tengo un mejor método. Y no están quitando las arrugas ni las manchas, las están haciendo peores, porque no se trata de mis métodos, de me parece o yo pienso. Se trata de lo que Cristo quiere, porque ¿quién es el que va a santificar la iglesia? ¿Quién es el que va a contraer matrimonio? Es Cristo, yo no. O sea, es más, yo soy parte de la novia, que somos todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esta es la parte que nosotros debemos cumplir para que la esposa, nuestra esposa, se sujete a nosotros. Entregar nuestras vidas por ¿quiénes? Por la vecina, por los amigos, los amigotes, por el trabajo. ¿Por quién debemos entregar nuestra vida? Hermano, por nuestra esposa. ¿Por qué? Porque de esa manera fue que Cristo lo hizo, por ti y por mí, que somos la novia. A Él no le importó, hermanos. El viernes los jóvenes hicimos como una mesa redonda para analizar, y yo les preguntaba del sacrificio, de todo lo que hizo Cristo, ¿qué es lo que más les impresiona? Y algunos hablaban de su sacrificio, guardó silencio. ¿Por qué Él se quedó callado? ¿Por qué Él no salió corriendo? ¿Por qué Él enfrentó todo lo que tenía que enfrentar en silencio? ¿Porque odiaba a su novia o porque la amaba? Y hay cosas en el sacrificio de Cristo que si nosotros miramos y analizamos, hermanos, con la razón no lo vamos a entender. Nuestra razón, nuestra mente limitada no alcanza a percibir ese gran amor que Él tuvo por ti y por mí. Así defectuosos como somos. Pero, ¿cuál es la función de Cristo? En medio todo, ¿cuántos tienen defectos? Levante la mano. ¿Cierto? Que necesitamos. ¿Cuántos necesitan de la palabra de Dios? Porque ella es la que nos dice, hey, ¿cuántos han encontrado su nombre ahí en la palabra? Ok, yo como su pastor, sin decirle, un ejemplo, voy a utilizar a mi esposa y yo digo, es que ella no es así, ¿no? Esas mujeres groseras. Ay, tierra trágame, y usted sabe que es usted, que el Señor le está hablando. Porque el Señor quiere, no es para que te enojes y para que no vuelvas. No, es para que entiendas que Dios te conoce tan bien que sabes. Él sabe lo que tú haces en el secreto o cuando el pastor no te está viendo. ¿Cuántos vieron en casa de oración el meme que publiqué? Que hay domingos que el pastor predica como si hubiera estado detrás de ustedes siempre. Toda esa semana. Pero pues yo no sé qué hace cada uno de ustedes. Por ahí una que otra publicación. Por lo menos esta semana que hubo fútbol, de los que nos gusta el fútbol, yo podría imaginarme cómo estaba José David. Yo me imaginaba y me fui para allá y le dije, no, perdimos. Pero hermanos, más
que yo sepa lo que usted hace o no hace, piensa o no piensa, dice o no dice, Dios lo sabe. Y eso te tiene que importar más de lo que te importe si el pastor te ve o no te ve. Porque tú no te vas a casar conmigo. Entonces, de esa manera los hombres debemos amar a nuestras mujeres. ¿De qué manera? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así debe ser mi entrega. Ahora, hombres, que somos pocos, no somos muchos, pero somos machos. ¿Cuál es la mejor manera de demostrarle a nuestra esposa que la amamos? Y muchos creen que es haciéndole mercado. No. O muchos piensan que, mire, el mercado, el arriendo y las vacaciones, eso viene ahí en el paquete de sí acepto. En las buenas y en las malas. Todo eso está ahí. Ese es cuando mi esposa me dice, mi amor, yo quiero conocer algún lugar, y yo le dije sí acepto. Y como que le toca a uno esforzarse. Pero hay cosas más importantes que las vacaciones. Y hay cosas más importantes que el mercado. Pero no le quitemos responsabilidad al mercado. Y es lo que dice el versículo 26. La responsabilidad es del hombre, así como es la responsabilidad de Cristo con su iglesia. ¿Qué quiere hacer Él con su iglesia? 26, léanlo. Santificarla y purificarla. ¿De quién es esa responsabilidad? De Cristo, ¿cierto? No podemos ir a otra fuente que con el libro del Mormón, que dejando de hacer algo los sábados, que con la revista de la Atalaya, o haciendo rituales, cosas. No. ¿De quién es la labor? De Cristo. Purificarnos y santificarnos. Ahora, hombres, si usted quiere tener la esposa perfecta, ¿qué tiene que hacer usted? Si la ama, así como Cristo ama a la iglesia, si Cristo quiere santificarla y purificarla, ¿qué tengo que hacer yo? Pues santificar y purificar a mi esposa. ¿Cómo? El 26 dice: por el lavamiento del agua por la palabra. O sea que es mi responsabilidad sentarme y decirle: mi amor, Cristo te ama. Debes cambiar en esto. Mira, la palabra de Dios dice que Él nos ama con amor eterno, que debemos ser una familia, sí, sacar el pecado de nuestro. ¿De quién es la responsabilidad? Y esa, hombres, es nuestra mayor muestra de amor. Santificar nuestra esposa, porque es lo que Cristo quiere hacer contigo y conmigo. Ahora, aquí habla de santificarla. ¿Qué es santificar o qué es ser santo? Yo lo he explicado y no me cansaré de explicarlo. Ser santo es, mire, cuando el pastor está frente a la pareja y le dice a ella: Pepita Pérez, te comprometes a amar, respetar, honrar, cuidar. ¿En qué momentos? En las buenas y en las malas, ¿cierto? ¿Qué dicen ellas? Así a voz en cuello, así como el grito de júbilo de ahorita. ¿Cómo? Ah, pero ahí sí lo dicen con miedo, ¿no? Y está asumiendo uno un compromiso, hermanos, tanto el hombre como la mujer. Y el pastor les pone un paréntesis en rojo mayúscula.
Que eso que está diciendo es que se compromete a renunciar. Las mujeres a renunciar a los demás hombres. Ay, mi hija va a renunciar a mí. Y nosotros, los hombres, renunciamos a las demás mujeres. Entonces, cuando tú te haces un compromiso con Cristo, ¿a qué te comprometes? A renunciar a cualquier cosa que le pueda quitar ese primer lugar a Él. Y esto es lo que a muchos no les gusta, inclusive a la mamá y al papá. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, para santificarla, habiéndola purificado, santificarlas es, así como el hombre y la mujer renuncia a los demás hombres, nosotros cuando nos comprometemos con Cristo, el santificarnos es renunciar al mundo. ¿Cuántos han renunciado al mundo? Renunciar al mundo, apartarnos del mundo, pero apartarnos para Dios. Son dos cosas diferentes, pero muy unidas. Te apartas del mundo, pero te apartas para Dios. Porque los monjes Shaolin se apartaron del mundo, pero no se apartaron para Dios. Y hay personas que creen que están apartadas para Dios porque van a una iglesia o porque oran o se saben 2 o 3 versículos, pero no se han apartado del mundo. O sea, van a culto, oran, pero siguen haciendo las cosas del mundo. Necesitamos hacer las dos cosas. Ese es el término original de ser santo. Por eso es que Jesús es 3 veces santo. Él no conoció pecado como tú y como yo. Entonces tú como iglesia, yo como iglesia debemos apartarnos del mundo y apartarnos para el Señor. Ser exclusividad de Cristo. No estar por ahí con el uno y con el otro, porque somos la novia de Cristo. Por eso hablaba hace un momento de esos que se la pasan visitando congregaciones y escuchando al uno y al otro. Pero también habla de santidad y habiéndonos purificado, ser puros, y casi tiene el mismo significado. ¿Nuestra agua es pura? No. ¿Cuántos van y abren la llave aquí para tomar agua? Porque usted dice que no es pura. Tiene que haber un proceso. Esa misma agua la procesan en algún lugar y nos la venden. No sé qué tan pura, pero al menos se puede tomar. Entonces, esto de la purificación es un proceso. ¿Cuántos están siendo procesados por el Señor? Pero que usted siente ese proceso con gozo, porque sabe que un día va a ser la novia del Cordero. Ahora, aquí hay un gran ejemplo, porque cuando habla y dice con el lavamiento del agua, ¿por qué? Por la palabra. Y en el griego es, ¿cuántos han escuchado la palabra rema? Dice, no, la palabra rema. Es que tengo una palabra rema. Mi palabra rema. ¿Cuál es su palabra rema? ¿Cuántos tienen una palabra rema en su vida? ¿Alguna promesa o algo que usted dice, mire, esta es la palabra que yo tengo atesorada en el corazón? Debes tener una palabra rema ahí en tu corazón. Entonces, cuando se habla del lavamiento, o aquí se estaba dando Pablo a los Efesios, dándoles esta enseñanza, esta comparación de santificarla y purificarla en el lavamiento del agua. Hablaba de los matrimonios en los griegos. ¿Cómo era el proceso cuando una mujer
griega se iba a casar. ¿Qué tenía que hacer? El hombre, el novio, era el que proveía todo. O sea, como yo quiero que se vea mi esposa, entonces ¿qué tiene que hacer? Pues proveérselo. El hombre que quiere comer carne en su casa, ¿qué tiene que hacer? Comprarla. ¿Sencillo o no sencillo? Entonces sería, aunque eso se ha dañado, por eso les digo, es la cultura griega. Yo quiero que mi esposa se vea así, así, que entre así, que el vestido sea así, que se venga peinada así. Entonces, ¿qué tenía que hacer el novio? Proveer todo lo que ella necesitara para verse como Él quiere. ¿Cómo quiere Cristo que tú y yo nos veamos? Repitamos: santos, puros, gloriosos, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La pregunta es: ¿ya Cristo dio la provisión para que nosotros nos presentemos así? Claro que sí. Ya lo dio absolutamente todo, y Él sigue, aunque dio la provisión, Él sigue estando ahí pendiente. Porque por medio de qué es que nos purificamos y nos santificamos, dice, en el lavamiento del agua por la palabra. La Biblia dice: purifícanos, santifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la palabra lo que nos santifica. Entonces, este hombre griego que quería que su esposa llegara, inclusive ustedes saben que en muchas culturas le atribuyen poderes de santificación y purificación al agua. Por eso estaban dando este ejemplo. En la cultura griega, por debajo de las calles, en las orillas, corría agua. Y ustedes saben que el agua que corre es ¿qué tipo de agua? Agua pura. El agua de los ríos. Usted va a un río y ¿alguno lleva agua para hacer el sancocho? No, esa agua sirve. Pero si usted va a un pozo donde el agua está estancada, el agua estancada es criadero de bichos, de porquería, empieza a oler feo. Esa agua de los griegos corría, era un agua pura, limpia, y la mujer tenía que bañarse con esa agua, y se entendía que estaba ¿cómo? Purificándose. ¿Para quién? Para el novio, para su esposo. O sea, la intención de ella era llegar al momento del matrimonio como ese hombre quería. Entonces, aquí Pablo toma esta enseñanza, que tú y yo debemos hacer lo mismo. La Biblia, cuando habla del agua, está hablando una comparación de la palabra de Dios. Lavamiento del agua por la palabra, y la palabra es la que nos santifica a ti y a mí. Ahora, ¿cómo sé yo qué tan santo soy? ¿Cómo me doy cuenta que verdaderamente estoy preocupándome por ser la novia que Cristo quiere que sea? ¿Cómo lo sabemos? Y es porque estas mujeres griegas hacían lo que su ritual decía, lo obedecían al pie de la letra. ¿Cuántas veces se bañó? Porque tenía que bañarse como 3 veces. Entre más Biblia, más puros somos. Así es. Pero si no se bañaba y pudiera ponerse su vestido, ¿no? E impresionarlo. Pero ¿cuántos saben que Cristo lo sabe todo? Él sabe si nos bañamos, si no nos bañamos, y si no nos bañamos, ¿por qué no nos bañamos? Él sabe si obedecemos la palabra, y Él sabe por qué la obedecemos o no la obedecemos. Si tu intención es verdaderamente llegar a esas bodas, ¿tú qué vas a hacer?
a dejarte limpiar, purificar, santificar por la palabra. Entonces, mire lo que hace Cristo, porque su intención es la única intención que yo veo en la cual Cristo se quiere beneficiar Él. Porque en todo lo que Cristo hizo, ¿a quién quiere beneficiar? Al mundo entero. O sea, su intención es para el mundo, pero solamente se benefician aquellos que creen en Él. Pero miren el beneficio que Él quiere. 27. A fin de presentársela ¿a quién? A sí mismo. O sea, eso es lo que Él quiere. ¿Cuántos han preparado algo que les gusta comer muchísimo? Que usted dice, es que nadie lo prepara como yo. Usted dice, no, porque se la va a comer usted. ¿Cómo? ¿Con qué intención lo hace? ¿Con qué actitud? ¿Le echa sal ahí por echarle? ¿Lo deja mal lavado y medio crudo? Ay, qué pereza tener que comerme esto. O porque sabe que es para usted. ¿Cómo así? Y cuando usted va a comprar algo para usted, ¿cómo escoge lo que usted? Ahora, si yo pensé en mí, por eso fue que yo escogí la esposa que escogí. Ay, pues no es así, pero aquí está la palabra. Y de pronto ella también me ha exhortado y me ha dicho pilas, que la palabra dice. Entonces, hermanos, es el propósito. ¿Quieres que tu esposa cambie? O sea, mi intención, ¿cuál es frente a ustedes? Que ustedes sean santos y puros. Por eso tanta Biblia, por eso tanto devocional todas las mañanas. Ay, ya sonó, eso debe ser el pastor. Mínimo que dejemos de pecar. Pero ese sigue peque y peque y peque y peque. 10 de la noche, ya. Eso debe ser el versículo que sube siempre. Ese poco de colores. ¿Se acuerdan que yo les dije? He visto ese poco de colores y no se los miento. ¿Y cómo está la vida del que critica la palabra de Dios? ¿Cómo está? Vamos a irnos a lo natural. ¿Cómo está la vida físicamente del que no se baña? ¿Cómo está? Es algo natural, ¿no? Una semana, un mes, 20 días, porque no se quiere bañar. ¿Alguno ha visto algún indigente en la calle? Y eso que por aquí cerquita está el mar y los ríos, y uno puede ir a echarse una manita de gato. Ahora, ¿cómo está la persona que no quiere la palabra, que no desea la palabra, que no se alimenta con la palabra, que no vive la palabra, pero quiere casarse, quiere estar en las bodas del Cordero? ¿Para qué él dejó la Biblia? Porque él quiere estar un día. Esto es una analogía. Está Cristo y está el Padre. ¿Cómo? No sé. Pero tú y yo vamos a entrar. ¿Cómo vamos a entrar? ¿Usted se imagina ese momento en donde Cristo le está diciendo al Padre: mira, esta es mi novia? Wow. Y yo no sé qué haría yo. ¿Cuántos anhelan ese momento? Pero que imagínese Jesús diga: quíteme esa mancha de ahí. Ay. Es que usted es el que se tira todo. A usted es la que se tira todo. Entonces, como Él no quiere eso, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que todos seamos santos, puros, sin mancha, una iglesia gloriosa. Por eso proveyó todo lo que se necesita para que tú y yo seamos esa iglesia, comenzando desde el sacrificio. Porque su sangre
nos limpia de todo pecado. ¿Ve cómo inicia todo? Es una preparación para que seamos mejores. Ya la sangre de Cristo te limpió de todo pecado. Ahora viene su palabra a cumplir su función y su labor para que un día estemos allí. Entonces, ¿y para dónde va el domingo? A que me laven. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Juan 13. La enseñanza que se da en ese texto es el servicio. No, que Jesús, el servicio. Pero la enseñanza más grande que se encuentra ahí es cuando Pedro le dijo a Jesús: no, ¿cómo me vas a lavar los pies? ¿Qué le dijo Jesús? Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Cómo necesitamos estar? Lavados, limpios. ¿Y qué le dijo Pedro? No, lávame todo. Lo entendió. Es como que usted le diga a su esposa: si no se baña, ¿qué va a hacer ella si verdaderamente lo ama? Va a correr con hidrolavadora. Y muchos necesitamos de la palabra, hermanos. Cristo le estaba explicando a sus discípulos: si no te dejas lavar, no vas a tener parte conmigo. Aunque les dijo, aunque ustedes ya están limpios por la palabra. Pero hermanos, es uno de los grandes propósitos. Por eso, un concierto limpia, lava, y más si se cobra. Porque criticamos los pastores: esos cobran, se hacen ricos. Pero ¿cuántos le dan palo a los cantantes? Pues a mí me toca darle palo a los cantantes, porque a mí me dan palo todos. Entonces miramos y analizamos y entendemos, hermanos, para qué es un culto. Para que tú tienes que salir mejor preparado para las bodas del Cordero. ¿Cómo tienes que salir? ¿Con una arruga menos o una mancha menos? No puedes salir igual, hermanos. Debes de entenderlo. Ahora hay algo muy característico, porque dice que sin mancha y sin arruga. Vamos a Apocalipsis 19. Alguien me dijo: pastor, Apocalipsis no, que se acaba el mundo. Ya se está acabando. Apocalipsis 19, 7. ¿Cuántos tienen el gozo de la salvación? El gozo de la salvación no es estar así. El gozo de la salvación es tener la seguridad de que somos salvos. Una de las muestras de que somos salvos es hablar sobre Cristo a otros. Porque al hablar de Cristo a otros, entendemos que Él hizo por nosotros. Y ese es un gozo. ¿Cuántos se gozan cuando les pasa algo bueno y lo cuentan? ¿Cierto? Por eso es que no contamos las cosas malas, porque no nos producen gozo. Pero las buenas noticias producen gozo. Las buenas nuevas de salvación, ¿qué deben producir? Gozo. ¿Qué dice ahí Apocalipsis 19:7? Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa ese se ha preparado, ha obedecido, ha hecho lo que yo le dije que hiciera para que estuviera aquí, ha seguido mis mandamientos, se ha purificado por medio de la palabra. Entonces, hermanos, imagínense, si hoy en día es un gozo saber que somos salvos, que tenemos un Salvador, ¿usted ha dimensionado lo que usted va a sentir en el momento que usted esté allá?
Por eso la invitación es: prepárese. Mire, deje de estarse preparando para tanta cosa aquí en la tierra, porque le metemos la ficha. Y yo en algún momento hablé con alguien: ¿cómo hacemos? Mire, si usted, porque la salvación, ¿cuánto cuesta la salvación? Es gratis, ¿cierto? Obediencia, creer. Si usted, alguien viene y le dice: hey, te voy a dar unos tiquetes pagos para ir a donde quisiera ir, algún país. Nadie, bueno, yo quisiera conocer Miami. Y viene y me dice pero me dice: bueno, entonces tienes que preparar esto, en tu maleta tienes que llevar bloqueador, esto. No puedes hacer esto, no tienes que hacer esto. Por favor, no te pongas a comprar cosas innecesarias. Y si yo verdaderamente quiero ir a Miami, ¿qué voy a hacer? Caso, obediencia y ya, ¿cierto? Entonces, si tú quieres estar en las bodas del Cordero y Cristo nos está dando unas indicaciones, ¿qué tenemos que hacer? Caso, obedecer. No juegues con tu salvación. ¿Qué tienes que hacer? Gozarte y alegrarte y darle la gloria. Va a llegar, hermano, ese momento de las bodas del Cordero. Pero ¿saben por qué llega ese momento? Porque la iglesia se ha preparado. ¿Quién tiene que prepararse? Nosotros. Nosotros, hermano, tú tienes que esforzarte, examinar tu vida, en qué estás desobedeciendo y tomar decisiones radicales. Dice el versículo 8: y a ella, o sea, a la iglesia, se le ha concedido que se vista como de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones de los justos. ¿Las qué? Dígale al que tiene a su lado: sus acciones. ¿Cuál es el lino fino? Dígale al de atrás. Así, ábrale los ojos grandes. Dígale: pilas con lo que está haciendo. Entonces, esto de que son nuestras acciones, el lino fino, ¿de qué habla? De santificación y purificación. Él dice que es fino. Ahora, mujeres, las que se han puesto un vestido de novia, cuando se pone usted ese vestido, ¿cómo? Venga, ensúcienme. No, y cuando se para la cola esa, no quiere que la toquen, ni quiere verse así bonita, resplandeciente. Llega así en la carroza allá afuera, o la que llega en moto, pero se baja y acomoda su vestido. ¿Por qué? Porque se va a ir a encontrar con su amado. Y esa debe ser nuestra actitud por medio de la palabra de Dios. Ay, si usted se ve la arruga o la mancha, hermano, quítesela, lávese por la palabra. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Que el Señor le dijo: te voy a dar una agua de la que nunca más vas a tener sed. Y no era limonada o frappé. O sea, le estaba hablando. ¿Cuál era el agua? La palabra. ¿Qué le dijo la mujer? La mujer samaritana: Señor, dame de esa agua. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Cuando ella le dijo: dame esa agua, ¿qué fue lo primero que Cristo hizo? ¿Se metió al pozo y le sacó? Lo primero que hizo fue sacarle su pecado al aire. No hay Juan 4. Los que me miraron como feo. Dijo: Señor, dame de
de beber para que no tenga yo más sed y no tenga que venir a sacar el agua aquí. Dame más de esa agua. ¿Y qué fue lo primero? Sacarle a la luz su pecado. ¿Qué le dijo? Ve y tráeme a tu marido. Él no dijo declaro que no o decreto que no. No. Ve y tráeme el pecado, porque ¿qué hace la palabra de Dios? Limpiarla, hermanos. Limpiarla. Empezó ese proceso en ella. Y ella abrió su corazón. ¿Qué le dijo? No tengo marido, pero no le dijo no tengo marido para no descubrirse, sino dándole a entender, Señor, pues si tú eres quien dices, tú sabes que ese no es mi marido, ese es mi amigobio, se escucha feo, mozo o amante. Señor, tú sabes que ese no es mi marido. ¿Y qué le dijo? Le siguió dando palabra. Bien has dicho. Estás reconociendo que te arrepientes, pero aparte de en tu pasado hay más pecados. En tu pasado hay más, porque ¿cuántos? 5 maridos has tenido. ¿Y el que tienes? Tampoco. 2 problemas. A ella no le funcionaba ¿el problema era ella o el problema eran los 6 hombres? ¿Qué creemos? Y no por juzgar a las mujeres, no, porque hay hombres que se pasan. Me dijo 6 has tenido, 5 has tenido, y el que tienes, ¿qué le estaba dando? Lavándola con la palabra. Lavándola con la palabra, hermanos. ¿Cuántos se han sentido así en una predicación? Así como se sintió la mujer samaritana. ¿Cómo creen que se sentía ella por dentro cuando le dijo, ay, me pilló? Es más, usted aquí se libra, ¿sabe por qué? Porque hay más gente. A ella la cogió solita. Se imagínese que un día un culto de un domingo no viniera nadie más sino usted solo. ¿Detrás de quién se esconde? Ahí sí me tocaría decir, hermano, usted. ¿A quién más le digo? Así fue el Señor Jesús, que le tocó con la mujer samaritana. Pero la numerología bíblica, hay que entender un poco de la numerología bíblica, porque decimos que el 7 es el número perfecto, el número de Dios. Entonces ella había tenido 5 maridos y el que tenía 6. ¿Y quién apareció? El 7º. ¿Quién era? Jesús. Como que hasta aquí le llegó su vaina. Aquí vamos a tener un nuevo nacimiento. Las cosas viejas, mujer samaritana, pasaron, y Cristo las quiere hacer nuevas para ti y para mí como la iglesia. Deja eso atrás. La mujer salió corriendo a Samaria a decirle, ¿a quiénes? A los hombres. Yo a veces me pongo así como a balbucear con la palabra, que yo digo que esa mujer fue y le dijo a los hombres, nos pillaron. Allí hay uno que me ha dicho todo cuanto he hecho. A Cristo no se le escapa nada, hermanos. Nada. Todo me lo ha dicho. Y yo siempre me he imaginado que en ese grupo de hombres había alguno de los que había tenido una relación con ella. Por eso digo, nos pillaron. Allá está. Y escúcheme bien, que estos hombres, por la palabra de la mujer que había sido limpiada, esa palabra que Cristo le dio, ¿qué hizo ella con eso? La llevó a ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Vamos.
Vamos, hermanos, eso hace la palabra de Dios. No es para 2 horas de entretenimiento, no es para 2 horas de pasarla sabroso, no es para 2 horas de que usted escuche lo que quiere escuchar. La mujer samaritana quería escuchar, quería ser confrontada. No, al contrario, ella intentó evadirlo. No, pues nuestros padres adoraron, se creyó espiritual, teniendo un marido que no era el de ella. Pero ¿qué necesitaba? Ser lavada por la palabra, hermanos. Tú y yo necesitamos seguir siendo lavados por la palabra. Yo les he dicho, la palabra no es para hacer memes, ni para hacer chistes, ni nada de eso. Es algo serio. Porque si tú no estás en las bodas del Cordero en ese momento, ¿en dónde vas a estar? En la cocina de atrás, quemándote los dedos y los pies y las manos. Unos en las bodas y otros aquí, en la gran tribulación. 7 años de gran tribulación, dice la Biblia. Y en ese momento vamos a estar nosotros en las bodas del Cordero. Ahora, ¿cómo estás? Colócate sobre tus pies. ¿Cómo está tu vida frente a ese tiempo que tú y yo decimos que queremos pasar con el Señor? ¿Cuántos quieren estar en las bodas del Cordero? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? Porque ¿qué decía ahí Apocalipsis? Las acciones, lo que hacemos. Las acciones son lo que nos identifica. No puedes tú escuchar a alguien que dice yo soy cristiano mientras se fuma un cigarrillo. Ese no es cristiano. O yo soy cristiano mientras insulta a su esposa. O yo soy cristiana mientras no sé qué cantidad de cosas hace. Si estás preparando tu vestido de lino fino, casa de oración. Es por eso que nosotros los pastores somos tan cansones. Venga a culto, venga a culto. Voy a hacerles una analogía. Se van a enojar. ¿Cuánto llevaban algunos sin bañarse? Que no escuchaban Biblia, que no escuchaban un mensaje, que no abrían la palabra. Entonces, si físicamente usted puede durar 3, 4, 5 y uno de... ¡ay! Ahora espiritualmente. Y hay gente que no, pero eso no es necesario ir. Hermanos, es necesario. Es necesario. Tú y yo tenemos que seguir siendo lavados por la palabra. Samaria fue llena de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitaba ser lavada. Y a todo el que le es predicada la palabra es porque necesita ser lavado por la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del taxista que iba escuchando a Diomedes Díaz? Y nada de saber qué familia fue la que se le subió al taxi. Iba la hermana Alicia, iban los más santos de esta congregación. Mentiras. No, y eso iba y le subió volumen. ¿Y qué iba cantando, hermana Alicia? Ahí iba Diomedes. Y yo saqué el celular y me puse a mirar y ¡pum! Apareció un pastor morenito ahí de casa de oración y como que él iba así de reojo. ¡Ay, estos son pastores! Yo soy adorador, me dijo. Y yo le dije, no, usted no es adoradora. Así como le dije a un amigo por ahí cuando me dijo soy cristiano, le dije, usted no es cristiano. ¿Por qué? Por sus acciones. Sí, que yo soy adorador. No es adorador.
No, y se iba poniendo bravo. Le dije, no, es que un adorador no coloca Diomedes Díaz y no canta Diomedes Díaz. ¿O sí? No, hermanos. Y más un adorador. Entonces yo me puse como ejemplo. Le dije, o sea que yo como pastor le puedo decir a usted que no, que yo fumo y tomo, pero soy pastor. ¿Se vale? No se vale. Esa es la muestra que necesitamos ser lavados por la palabra, para un día estar en las bodas del Cordero, gozándonos y alegrándonos. Cierre sus ojos. Señor, tú eres santo y por eso nos pides santidad. Tú eres puro